Tenemos en la sala a uno de los invitados, que es el profesor Alejandro Müller. El profesor Alejandro Müller es carnet 76, ¿no? Aquí como nos identificamos todos, egresado de Ingeniería de Materiales con una maestría en Química del IBIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y con un doctorado en Física de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, ¿no? Pero ha desarrollado una fulgurante trayectoria en el área de investigación, en el área académica. Es profesor titular, obviamente ya jubilado, de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Ciencia de los Materiales, y por esa trayectoria fue reconocido como profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar el año 2012, y actualmente pues, se desempeña también, aunque mantiene las relaciones con la Simón Bolívar muy directamente, incluso trayendo a España a integrantes del grupo de investigación que él formó o contribuyó a formar, a proyectos europeos que se desarrollan en la Fundación Vasca para la Ciencia, que es lo que se conoce como el Ikerbasque, ¿no? En el Instituto de Investigaciones en Materiales Poliméricos, que se conoce como el Polimat, ¿no? Estos acrónimos son los que ayudan a identificarlo, desde el año 2013 hasta ahora, ¿no? Es profesor en el Departamento de Polímeros y Materiales Avanzados, Física, Química y Tecnología, Facultad de Química de la Universidad del País Vasco, en Donostia, San Sebastián, desde el año 2013, y desde el año 2009 es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. En 2021 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Es uno de los investigadores venezolanos más reconocidos internacionalmente no solo por el volumen, ¿no? La productividad de sus publicaciones, sino por el número de las citas que esas publicaciones genera en otros investigadores, con lo cual pues, también se ha creado escuela. De verdad, Alejandro, agradecido de que haya podido extender una permanencia temporal en Madrid, porque tiene que salir para el País Vasco mañana mismo, será, o hoy en la tarde, y agradecido con la presencia y con que haya aceptado acompañarnos en este evento. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Sí, bueno, primero que nada quiero comenzar agradeciendo a la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar por la invitación a participar en este evento. Yo entré a la Simón en el año 1976 sin saber con certeza qué carrera iba a estudiar. Durante el primer año en que los estudiantes nuevos cursábamos materias básicas, yo me debatía entre las ciencias puras y la ingeniería. En eso estaba cuando escuché la charla de orientación del profesor Franco Bellini, quien nos habló de la recién creada carrera de Ingeniería de Materiales. Ella ofrecía la novedad de que los estudiantes podían escoger entre las opciones de polímeros, metalurgia y cerámica. La creación de esta carrera estaba liderada por el profesor Bellini del Departamento de Ingeniería Mecánica y por el profesor Joaquín Lira del Departamento de Ciencia de los Materiales, junto con otros profesores. Yo me entusiasmé con la nueva carrera y terminé graduándome en la segunda promoción de la opción polímeros en enero de 1981. Es decir, a los 4 años y un trimestre de haber entrado en la universidad, pues esa era la duración total de la carrera si se hacía en el tiempo establecido. Este recorte de 2 trimestres respondía a los requerimientos de la creciente industria nacional de aquella época, urgida de reclutar profesionales especializados en el área de los materiales. Unos años más tarde esto cambió y la carrera fue extendida a 5 años. Muchos de los profesores que tuvimos en la carrera estaban regresando de hacer sus posgrados en el exterior. Hubo otros oriundos de los Estados Unidos, de Francia y de otros países que, habiendo hecho estudios recientes en esa nueva área del conocimiento, vinieron en esa época a dar clases en la universidad. Todo esto formaba parte de la atmósfera de entusiasmo por el desarrollo de nuevos materiales. La carrera me gustó mucho y tuve la oportunidad de hacer la tesis de grado en el IBIC con el doctor Carlos Villamizar, quien venía de hacer su doctorado en polímeros en Estados Unidos. De manera poco usual, ese trabajo de grado lo hice junto a otros 2 estudiantes. Uno era Pedro Vázquez y el otro José Luis Feijó, a quien me referiré más adelante. Seguidamente, José Luis Feijó y yo decidimos hacer la maestría en química en el IBIC.
Ese posgrado estaba diseñado para químicos y nosotros éramos ingenieros, de modo que nos tocó estudiar bastante para tener la capacidad de aprobar materias de química avanzada. Recuerdo materias como reacciones orgánicas con el profesor Miguel Alonso o termodinámica química con Eduardo Ludeña, además de materias en el área de polímeros, como propiedades físicas de polímeros dictada por Edgar Paredes, quien venía de hacer su doctorado con el famoso profesor Fischer de Mainz en Alemania. Esta materia marcó mi futuro, ya que decidí hacer mi tesis de maestría con Edgar y dedicar mi futura carrera científica a la físico-química de polímeros. Afortunadamente salimos bien en la maestría del IBIC y apenas nos graduamos fuimos contratados como profesores en la Universidad Simón Bolívar. Recuerdo que el primer día que llegué a trabajar, en septiembre de 1983, tuve una entrevista con el profesor Joaquín Lira, quien era el jefe del Departamento de Ciencia de los Materiales, y me dijo: Alejandro, tú estás aquí como profesor con tu maestría, pero en este departamento queremos que todos los profesores tengan doctorado. Así que tu primera misión va a ser tratar de conseguir una beca para que te vayas a hacer un doctorado en el exterior. Lo ideal es que te vayas en un plazo no mayor a 2 años y que en este tiempo hagas investigación, dirijas tesis y hagas al menos 2 publicaciones al año. Yo me tomé esas palabras muy en serio, de modo que fue todo un reto ingresar como profesor a la Universidad Simón Bolívar. Tuve la fortuna de conseguir tesistas excelentes y en efecto logré hacer mis primeras publicaciones. Entonces me puse a buscar becas afuera. El profesor Saúl Guerrero, quien había hecho su doctorado en la Universidad de Bristol en Inglaterra, trabajaba en el departamento de materiales y mantenía contacto con el profesor Andrew Keller, un investigador muy reconocido en el área de cristalización de polímeros. Saúl invitó al profesor Keller para que visitara la universidad y diera unos seminarios. Fue así como tuve la oportunidad de conocerlo, de presentarle el trabajo que había hecho en mi maestría y de lo que estaba haciendo en investigación en ese momento. Ese encuentro fue crucial porque el profesor Keller me ofreció un contrato para hacer el doctorado con él. En agosto de 1985 me fui a Bristol. Keller estaba en el departamento de física, de modo que mi doctorado fue en física, pero la tesis en polímeros. Allí estuve 4 años y en septiembre de 1989 regresé a la Simón Bolívar para incorporarme como profesor en el Departamento de Ciencia de los Materiales. Quiero hacer un pequeño inciso aquí para recordar a José Luis Feijó, con quien estudié la carrera de Ingeniería de Materiales en la Simón, la maestría en el IBIC y también el doctorado en Bristol. Además, fuimos colegas del Departamento de Materiales por unos 20 años al menos. José Luis se vino a España mucho antes que yo, luego de jubilarse, a trabajar en una empresa en la cual estaba desde hacía años nuestro compañero de tesis de pregrado, Pedro Vázquez, que fue quien lo contrató. Y continuó una labor de investigación y desarrollo industrial en España hasta que lamentablemente enfermó y se nos fue. José Luis fue un excelente amigo y compañero y colaboró en la USB como decano de investigación y desarrollo, entre otros cargos, y estoy seguro de que muchos de los presentes en esta reunión lo conocieron. Luego de mi regreso a la USB en 1989, me dediqué a crear un grupo de investigación, el Grupo de Polímeros USB, y a buscar financiamiento. Afortunadamente en esa época el CONICIT, luego FONACIT, daba subvenciones para hacer investigación, así como también el Decanato de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar. Luego se creó el programa BID-CONICIT, con el que conseguimos un proyecto muy importante y logramos obtener un equipamiento fundamental para el laboratorio de polímeros de la universidad. En esa época, $1 millón. Luego se creó, gracias a los maravillosos estudiantes de Ingeniería de Materiales, así como de Ingeniería Química y alguno que otro de Física o Química, e incluso de Biología, logramos convertirnos no solamente en el grupo de investigación en polímeros más importante de Venezuela, sino también uno de los mejores en Latinoamérica y con gran reconocimiento a nivel internacional. No puedo dejar de mencionar que en el año 96 gané el premio, 1996, gané el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, a quienes quiero agradecer su extraordinaria labor de promoción de la ciencia en Venezuela. El premio fue sobre todo un gran incentivo, primero como reconocimiento a la labor científica que junto al grupo de polímeros había estado realizando, y segundo, por el estímulo para seguir en la USB realizando labores de investigación, haciendo crecer el grupo y realizando también una importante formación de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado.
Cuando se creó el doctorado en Ingeniería en la Universidad Simón Bolívar, la primera egresada fue María Luisa Arnal, quien realizó tanto su maestría como su doctorado bajo mi dirección, para luego incorporarse como profesora al Departamento de Ciencia de los Materiales de la Universidad Simón Bolívar. A lo largo de los años, varios de mis estudiantes de posgrado llegaron a ser profesores en el Departamento de Ciencia de los Materiales, entre ellos María Luisa Arnal, Victoria Bálsamo, Johan Sánchez, Arnaldo Lorenzo, Rosemary Mitchell y Evis Penot, que todavía sigue en la universidad. Tuve además la ocasión de colaborar con profesores de otros departamentos de la universidad, como Eduardo Sáez, Nelson Ramírez y Aleida Sandoval. Con la profesora Estrella Laredo, quien fue una gran amiga, tuve el privilegio de hacer muchas colaboraciones científicas. Y no quiero dejar de mencionar a otros colegas con los que compartí años en la USB y con quienes también colaboré científicamente: José Luis Feijó, Cristian Puig, Gladys Ronca, Lenny Márquez y Carmen Rosales. Una vez que la situación política cambia en Venezuela, el financiamiento para la ciencia se mantuvo durante un tiempo, pero luego empezaron las restricciones. No se podían conseguir dólares para reparar los equipos ni para mantener el laboratorio andando. Empezamos a caer en una zona de declive con otro tipo de problemas políticos económicos que impedían continuar haciendo investigación, al menos experimental, en la universidad. Yo me había jubilado en el año 2006, pero seguí trabajando como profesor jubilado contratado hasta el año 2013, cuando me vine a España a trabajar como profesor de investigación de la Fundación Vasca para la Ciencia, Iker Vázquez, en la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Un año antes, en 2012, me habían concedido el reconocimiento de profesor emérito en la Universidad Simón Bolívar, del cual siempre he estado muy orgulloso. Haciéndole honor a él, me he mantenido en contacto con la universidad, involucrando a mis colegas de polímeros en algunos proyectos de investigación europeos, gracias a los cuales algunos profesores, Aleida Sandoval, Marcos Sabino, María Virginia Candal, Cristian Puig, han venido a hacer su año sabático conmigo, e incluso uno de los técnicos del laboratorio de polímeros, Juan López, ha venido a hacer estancias conmigo en San Sebastián. Desde aquí he estado muy pendiente de lo que ocurre en la universidad, a pesar de que ya queda poca gente en el área de polímeros en la Simón realizando investigación en polímeros. Bueno, para concluir, quiero referirme al legado humanístico de la Universidad Simón Bolívar. Cuando yo ingresé, nuestro rector era el doctor Ernesto Maíz Vallenilla, un gran filósofo que defendía una educación integral que combinara la ciencia y el humanismo. Gracias a esta perspectiva, la universidad se inició ofreciendo una serie de cursos llamados estudios generales, que con el tiempo y la contratación de excelentes profesores se fueron sofisticando. Yo tuve la oportunidad de tomar cursos de música con el maestro Abraham Abreu, de teatro griego clásico con el profesor López Rueda, de literatura latinoamericana con el profesor Guillermo Sucre, entre otros. Por otra parte, el Departamento de Idiomas llegó a tener la capacidad de ofrecer a la comunidad universitaria cursos de inglés, francés, alemán, italiano e incluso japonés. Pienso que una formación integral como esta no solo nos enriquece como individuos, sino que nos hace partícipes en los asuntos humanos universales. A esta fecha, y encontrándome en España, agradezco la formación y los valores que me dio la Universidad Simón Bolívar, mi alma mater. Muchas gracias.